en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Radio. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En El Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues se están pasando muchos temas en educación. Ya les decíamos, ¿no?, que el Ministerio de Salud ha establecido la norma de que a partir de ahora niños, niñas y adolescentes y por supuesto los profesores van a tener que usar mascarilla al interior de los colegios, pero hay una serie de otros temas que queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado y paso a saludar entonces al, ya lo decía, presidente del Colegio de Profesores Regional Metropolitano, Mario Aguilar. Mario, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, Mirna, un gusto de saludarte y disponible aquí para conversar estos temas. Súper bien, pero quiero partir, Mario, preguntándole por esta medida, para cerrar este punto, para la medida que ha anunciado el Ministerio de Salud. Si usted cree que esto va a tener efectos positivos, naturalmente, para cortar de alguna manera la transmisión de distintos virus respiratorios que se están, digamos, tan proliferando, ¿no?, actualmente en la región. Mira, puede ser una medida, sí, puede ser una medida que tenga algún impacto positivo, pero tal vez llega un poco tarde y ya, porque pareciera que esto está desatado y nosotros, sin ser médicos ni estar en los hospitales, estamos en las escuelas y en las escuelas vemos cómo efectivamente hay colegios donde hay cursos, en colegios donde está menos de la mitad del curso asistiendo, porque ya cayeron enfermos, porque ya la transmisión y la viralización se extendió. Y además no es tan automático el tema de la mascarilla, o sea, es un proceso reeducativo. Imagínense lo que significó en su momento educar a los niños para el buen uso de la mascarilla. Eso se soltó y fue un alivio para todos nosotros, pero ahora volver, cuando sobre todo los más pequeños, no es tan automático. Ellos se la sacan, juegan con la mascarilla, se les cae, se les pierde, en fin, las muchas contingencias propias de los niños. Por lo tanto, no es que hoy día todos los niños de Chile están muy disciplinadamente usando la mascarilla. Por supuesto, es en nuestro trabajo hacer que ellos incorporen esta nueva conducta, pero toma sus días y cada día el virus avanza. Entonces, lo vamos a implementar obviamente, porque es nuestra responsabilidad y sabemos que es una contribución, pero no esperemos magia. Eso es lo que nosotros decimos un poco, no esperemos magia de que esto va a significar un corte inmediato, y lo que sí creemos que podría generar un efecto de mayor impacto es generar una semana más de vacaciones. Las vacaciones comienzan a inicios de julio, y si se adelantan una semana, en la práctica son 4 días que se perderían, entre comillas, de clases, que se pueden recuperar posteriormente, porque hay un feriado entre medio. Hay un día lunes que es feriado, el de la última semana de junio. Por lo tanto, si esa medida sí tiene impacto, porque eso está demostrado estadísticamente, nosotros lo hemos visto en las estadísticas que nos han mostrado los especialistas, que en un año normal la curva sube, mayo, junio, sube mucho, y cuando llega la vacación de invierno baja bruscamente la curva de contagio. Lo cual demuestra que es en los colegios donde se produce la principal distribución del virus, sobre todo en los niños, que además llevan el virus a la casa después. Entonces, generar una semana, adelantar las vacaciones, agregar una semana, nos parece que sería una medida efectiva. Y si bien es cierto, se pierden 4 días y por supuesto eso nunca es bueno, esos días perfectamente se pueden recuperar después.
Ya, Mario, cuéntenos lo siguiente, porque entendemos que ustedes van a realizar un paro de actividades de advertencia. Quiero saber por qué este paro, qué advertencia es, en definitiva, la que ustedes están haciéndole al Ministerio de Educación. Sí, hoy día tenemos un paro de advertencia que ya ha comenzado. Vamos a tener una marcha en un rato más, a partir de las 10:30 nos empezamos a congregar en la Plaza Dignidad. Y efectivamente hay malestar en el profesorado por diversas razones. Y la principal es la lentitud para implementar medidas que se han comprometido, problemas acuciantes, problemas realmente muy urgentes que es muy lenta la respuesta. Y le menciono, por supuesto, para nosotros una espina y un dolor muy grande es el anuncio del presidente en la cuenta sobre la deuda histórica, donde chutea el tema, digámoslo así, habiendo él comprometido el año pasado en su cuenta 2022 enviar un proyecto de ley en diciembre de ese año, cosa que no cumplió, y ahora sale con que esto depende de la reforma tributaria, cosa que nunca fue planteado anteriormente, y todos sabemos que la reforma tributaria es extremadamente difícil que se apruebe. Por lo tanto, en la práctica está anunciando casi un no cumplimiento de su compromiso. Lo cual esta es la principal razón del paro de hoy día, más que otros aspectos como, por ejemplo, la violencia escolar, el tema del agobio de los profesores, en fin. No, hay varios temas. El otro tema, evidentemente, usted lo menciona muy bien, es el tema de la violencia escolar. Este es un tema que está matando a nuestras comunidades, es un tema gravísimo. Nosotros hemos tenido aquí en la región metropolitana y por eso aquí es un tema de mucha urgencia. Disparos dentro de la sala de clase. Hemos tenido acuchillamientos, hemos tenido agresiones brutales, hemos tenido batallas campales en los colegios entre estudiantes, hemos tenido ajustes de cuenta fuera de los colegios, suicidios. O sea, ¿qué más descripción de la gravedad de lo que está ocurriendo? Un porcentaje altísimo de licencias médicas que ha ido aumentando entre los funcionarios y funcionarias de la educación por razones obvias. No se puede trabajar en buenas condiciones así. Y vemos una lentitud y tal vez una poca priorización de este problema. No estuvo en la cuenta el presidente. Un problema que a nosotros creemos que es uno de los principales que tiene la sociedad chilena hoy día. El presidente habló en su momento de la salud mental en la sociedad, porque obviamente esto que estoy describiendo, nosotros entendemos que es un problema social que hay en el país, violencia, un problema de salud mental muy fuerte, pero ¿cuáles son las medidas efectivas frente a ese enunciado de que tenemos un grave problema? En las escuelas nosotros estamos sufriendo de manera muy dura este flagelo que tenemos como sociedad. Y le voy a poner un ejemplo, Mirna. Si nosotros detectamos un estudiante que tiene problemas de salud mental a la vista de uno como profesional de la educación y uno considera que tal vez debiera derivarse hacia una atención psiquiátrica, no hay dónde. En Chile los consultorios municipales prácticamente son muy pocos o casi ninguno tiene psiquiatra. Conseguir una hora de psiquiatra en un hospital le dan la hora para un año y medio más. En la práctica esos alumnos quedan desatendidos, vulnerando su derecho a la salud por un lado y vulnerando el derecho a la seguridad del resto de la comunidad. Mario, cuénteme, ¿por qué se ha agudizado este tema de la violencia? Ya ni siquiera le estoy hablando de lo que conocíamos, ¿no es cierto?, del bullying entre alumnos, sino que te estoy hablando ya derechamente de grupos que operan al interior de los liceos y que están generando terror también, no solo entre los alumnos, sino también entre los profesores. ¿Por qué no se ha podido parar eso? Bueno, esa es una muy buena pregunta que usted hace. Nosotros hemos hecho las denuncias, hemos alertado a este problema, hemos hecho nuestra parte que tiene que ver con lo pedagógico, con modificaciones, en muchos colegios se buscan estrategias, hay lugares donde se ha tenido un relativo éxito en eso, pero inmediatamente viene la presión por alinearse a lo que dice el currículum oficial. Tenemos un currículum que es muy desgastante, que es muy poco atractivo para los estudiantes hoy día, que pone un énfasis exagerado en las pruebas estandarizadas, en los rendimientos, una jornada escolar completa que finalmente se ha traducido en más de lo mismo, en seguir en la tarde con las mismas asignaturas que son parte de estas pruebas estandarizadas, quitando el espacio a lo que debió ser siempre la jornada escolar completa, talleres, deporte, teatro, otras actividades. Y por supuesto, no podemos soslayar, ahí le hablo yo de la parte pedagógica donde habría que hacer cambios importantes, ¿ya? Pero también está la parte de la situación social país. O sea, los jóvenes hoy día, muchos jóvenes, lamentablemente, y es duro decirlo, pero es así, son atraídos por un estilo de vida que se dirige hacia lo delictual, que le ofrece atracción económica, y eso también lamentablemente ha llegado a algunos colegios, no a todos,
Y ya, no solo en las zonas más pobres, ojo. Ya, pero ¿por qué no se para esto? Porque lo que decía el gobernador Orrego hace un ratito, decía, pero a ver, si están identificados, si sabemos quiénes son, han llegado hasta las salas de profesores con las Molotov. O sea, ¿cómo no se va a poder detener ese alumno? ¿Cómo no se va a poder iniciar una investigación en fiscalía? ¿Cómo no se va a poder expulsar del colegio? Si es que es muy grave, porque estamos hablando de delitos graves. Entonces, ¿cómo se lo explica a usted? Estamos hablando de delitos graves, estamos hablando en muchos casos de actos delictuales, ciertamente. Uh-huh. Y además, mire, no quitándole importancia al caso de los colegios emblemáticos que están muy en el foco, y por supuesto, ayer estuve en una asamblea en el Instituto Nacional y estamos muy preocupados de eso, pero el problema está también en otros muchos lugares, a lo mejor no con el overall ni con una, comillas, demanda disfrazada de demanda política, porque en el fondo es disfrazada, sino que hay problemas de convivencia muy duros y muy graves, donde también hay amenazas, donde también hay, como, por decirlo, actos delictuales, y la pregunta que usted hace no se la tendría que hacer a un dirigente gremial, se la tendría que hacer a un encargado de la seguridad en Chile. Ya, pero usted que está al interior de los... Ya, pero usted conoce la realidad del interior de los colegios. ¿Es verdad que hay como complejos, como decía el propio gobernador de la región metropolitana, en términos de actuar para terminar con estos grupos, para poder sacarlos del sistema, en el sentido de cortar en alguna parte este flujo de violencia? Nosotros no tenemos complejo en lo que hace a nuestra responsabilidad, que tiene que ver con lo pedagógico, lo escolar, medidas disciplinarias de tipo escolar, donde a veces el cambiar al estudiante de su lugar de estudio puede ser una medida eficaz. Nosotros no creemos en la expulsión definitiva y que la persona no pueda estudiar más, porque hasta en la cárcel hay escuelas y hay liceos, y por lo tanto el derecho a la educación debe continuar siempre, pero por supuesto que hay ocasiones en que usted puede tomar la medida de que ese alumno no siga en ese colegio, porque ahí ya está alterada la convivencia a un grado tal que ni para él ni para el resto de la comunidad eso es adecuado. Esas medidas escolarmente se pueden tomar, pero estamos hablando de situaciones en algunos casos que sobrepasan la condición de medidas escolares. O sea, cuando hay un alumno con arma de fuego en la sala de clase y la dispara, estamos hablando de otro tema, no estamos hablando de un tema propiamente pedagógico. Absolutamente. Mario, quiero preguntarle lo siguiente, porque efectivamente cuando uno hace memoria y analiza lo que fue el movimiento estudiantil del 2011 y todo lo que fueron las banderas de la educación pública, gratuita y de calidad, un sueño que parece muy lejos de todavía ser alcanzado, y sabemos que tiene que entregarse la prueba CINCE, y que esa prueba CINCE, para los cuartos y octavos básicos, no viene bien para la educación pública. ¿Qué ha pasado en todos estos años y por qué es tan difícil alcanzar ese sueño que tenían los estudiantes del 2011? Porque del 2011 hasta ahora ha cambiado muy poco el modelo educacional chileno, muy poco, casi nada. De hecho, este gobierno, y una de las críticas que le hacemos, entró a gobernar con el concepto en materia educacional de que vamos a cambiar el paradigma de la educación chilena. Y lo que seguimos haciendo es exactamente más de lo mismo. Y las recetas de los bien pensantes es que hay que apurar el retorno a más de lo mismo de lo que se hacía antes de la pandemia y lo que se ha hecho por 40 años en Chile. ¿Y qué ha fracasado? ¿Y qué es más de lo mismo, según usted? Más de lo mismo es lo mismo, lo propio que usted está planteando con el CIMSE, pruebas estandarizadas, un modelo absolutamente basado en ranking, competencias, que deja muy poco espacio a la integralidad, a la educación socioemocional, que es muy importante, tanto más importante que el contenido, y un esquema, un modelo educacional del cual muchos países, la mayoría de los países, viene de vuelta en el mundo. Pero tiene que haber algún indicador, pues. Pero tiene que haber algún indicador, tiene que haber algún instrumento indicador que me permita medir cómo está la educación pública en relación al resto de la educación en Chile, ¿o no? No, hay que evaluar cómo está toda la educación, no solo la educación pública, y eso se hace en muchos países, pero no se hace con estas pruebas estandarizadas que tensionan a todo el sistema y ponen a trabajar únicamente en función de ese riel. No necesariamente esto tiene que hacerse con pruebas censales, se puede hacer como muchos países con pruebas muestrales, sin tensionar a todo el sistema ni hacer ¿no es cierto?, elaboraciones de ranking. Hay muchas políticas, mire, déjeme terminarle una idea. Sí, hay un país como Singapur que siempre se le ha puesto como ejemplo, modelo de buena educación, logró un progreso notable en unas décadas. Singapur viene totalmente de vuelta de esta concepción estandarizada de la educación. Se ha entendido que es mucho más importante generar estándares y criterios por escuela, por territorio,
no un estándar nacional que no es lo mismo el niño que estudia en un colegio particular pagado de Vitacura que el niño que estudia en una escuela rural de Puerto Saavedra. Son muy distintas realidades, son muy distintos contextos y son evaluados exactamente con los mismos parámetros y con el mismo estándar. Entonces, países que vienen de vuelta con buena educación, buenos resultados, buenos logros, y Chile viene 40 años haciendo lo mismo, y mire, ahí están los resultados. Ya, y espérense, para cerrar el punto, muy importante porque quiero pasar a otra pregunta. ¿Qué pasó entonces con la desmunicipalización? Que se entendía que la municipalización precisamente producida en dictadura había generado esta segregación, esta ineficiencia en materia de gestión de educación pública. ¿Qué ha pasado con ese proceso? Bueno, primero aclararle que en los mismos resultados, cuando se miden por quintil socioeconómico, la educación particular subvencionada no es mejor que la municipal. Lo que pasa es que se comparan distintos quintiles socioeconómicos y los resultados son diversos, pero si uno hace ese ajuste, la educación particular subvencionada es igual que la municipal. ¿Ya? Primera consecuencia, no es un problema solo de la educación pública, eso es lo que le quiero decir. ¿Ya? Los problemas de nuestra educación. Y en segundo lugar, el cambio a nueva educación pública con estos servicios locales de educación, lo único que han sido es un cambio administrativo. Cambia quien administra el modelo, pero el modelo sigue siendo exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Entonces, no podemos esperar magia porque cambió quien administra, porque en los servicios locales han llegado buenos administradores, pésimos administradores, igual como pasa en los municipios, y la verdad es que nosotros sentimos, a la luz de la experiencia de ya varios que se han implementado, que es más prácticamente lo mismo, no ha habido un cambio importante. Mario, quiero preguntarle cómo evalúa usted la gestión del ministro Ávila, del ministro de Educación, uno, y dos, todo lo que ha rodeado su gestión y ahora esta amenaza, ¿no es cierto?, que, bueno, más que una amenaza ya es un anuncio que se ha hecho por parte de la oposición en cuanto a que lo van a acusar constitucionalmente. Mire, yo tengo buena opinión personal del ministro de Educación. A mí me parece que es una persona bien preparada, que es una persona que conoce el tema escolar, conoce la realidad educacional, es profesor, ha trabajado en la escuela pública, fue director, fue profesor de aula, pero a mí me parece que el problema más que el ministro, y podrían cambiarlo y el problema va a seguir igual, porque creo que la educación no está en el gobierno teniendo la prioridad que esperábamos. Y un reflejo en la propia cuenta del presidente. El presidente hizo una de las cuentas más largas de los últimos 30 años, se destacó aquello, y sin embargo educación tuvo un pequeño espacio dentro de esa cuenta. Los servicios locales de educación, que nos parece uno de los temas centrales que están pasando hoy día, lo que usted me preguntaba recién, se envió un proyecto de ley recién que no modifica nada de lo realmente sustantivo que hay que modificar de esa ley. Hace cambios administrativos menores. Pero, ¿qué responsabilidad tiene ahí el ministro? Por eso le pregunto, porque ahí se señala que no tiene una buena evaluación en el Congreso y que hay una serie de aspectos que ya le voy a preguntar respecto de la acusación constitucional, pero por eso le pregunto, desde lo que usted está señalando, ¿qué apreciación tiene usted de la gestión del ministro Ávila? La gestión del ministro Ávila y del Ministerio de Educación en general, nosotros hemos dicho, ha sido lenta. Ha sido con muy poca celeridad frente a una serie de situaciones como la que les describía yo de violencia, los problemas, el bono retiro, que colegas que postularon en el 2018, hace 5 años están esperando su bono retiro para poder salir del sistema, que rejuvenece las plantas, tiene un efecto positivo, ¿no es cierto?, sobre los procesos con los mismos niños, niñas, adolescentes, y así una serie de temas, pero también la pregunta que hay que hacerse, si se cambia este ministro por otro, ¿va a cambiar sustantivamente si educación no tiene dentro del gobierno la prioridad que debería tener? Esa es la pregunta que yo hago. Mario, y permítame un minuto para la acusación constitucional, que a mí me parece una jugarreta. Es que eso quiero preguntarle eso, porque entre los aspectos que señala la acusación tiene que ver con este revuelo, ¿no es cierto?, que generó instructivo, ¿no es cierto?, de educación sexual, luego se trató de vincular aquello con la propia orientación sexual del ministro, después pasó lo que ya sabemos en Talcahuano, en la escuela de Talcahuano, que al final no tenía que ver con el Ministerio de Educación, pero que se había incluido en la acusación contra él. A ver, ¿cómo ve usted esa maniobra, digamos, dentro del Congreso? Mire, la verdad es que referirse a la orientación sexual del ministro como un argumento del debate político en el país me parece de pésimo gusto y absolutamente impropio de los tiempos que vivimos. O sea, es una discriminación absolutamente inaceptable. Dicho eso, a mí también me parece una chacota y me parece muy poco serio que el motivo de la acusación constitucional al ministro sea un material que está ahí en la web desde el año 2017,
que durante todo el gobierno de Piñera estuvo ahí en ese mismo lugar del sitio web que está hoy, que estaba hasta hace un tiempo, y que nunca se le ocurrió acusar a la ministra Cubillo o al ministro Figueroa. Nunca se le ocurrió acusarlo. O sea, eso demuestra la poca seriedad que tiene. Mire, ese material es bastante irrelevante. Yo lo encuentro bien malo, lo estuve mirando y lo encuentro pedagógicamente bastante deficiente el material. Yo no lo usaría como profesor. Pero era un material que estaba ahí. ¿Pero por qué no lo usaría, para entender? Bastante básico, de repente poco cuidadoso en ciertas cosas. ¿Como qué, por ejemplo? Creo que hay temas que tienen que ser tratados con los niños pequeños con un poquito más de cuidado, con más contextualización, pero que la educación sexual integral es un tema relevante, en especial, Mirna, el tema de la educación sexual del que hace rasgas, tantas vestiduras algunos, tiene que ver con preparar a los niños desde pequeños para protegerse de los abusos sexuales. Es el principal motivo por el cual tiene que haber educación sexual en los colegios desde pequeños. Para darle protección a los niños, para que aprendan de su cuerpo, para que sepan que hay ciertas cosas que son indebidas, que no pueden aceptar que nadie, ningún adulto vulnere su cuerpo. Entonces, pretender con esto, por un material bastante mediocre desde el punto de vista pedagógico, estaba ahí desde el año 2017, que estuvo ahí durante todo el gobierno Piñera, y por eso acusar constitucionalmente al ministro Ávila, a mí me parece una chacota. Cuando, mire, si lo acusaran porque se ha demorado en pagar el bono retiro, y lleva 5 años de atraso el bono retiro, que permite rejuvenecer las plantas docentes y darle un descanso, una salida digna a nuestros colegas, ese sería un motivo de acusación constitucional, por no abordar los graves problemas de violencia en los colegios, por no tener una política de salud mental. Ese me parecería un motivo serio, pero porque un material que del año 2017 está ahí, por eso lo van a acusar, demuestra la absoluta falta de seriedad de esta gente. Mario, se nos va acabando el tiempo, pero entre las demandas que ustedes plantean para este paro de advertencia, como le han llamado, es el tema del agobio con el que están trabajando las y los profesores. Y quiero saber en qué se está traduciendo eso y qué está pasando, Mario, con la mayor participación o mayor llegada de estudiantes que quieren efectivamente estudiar pedagogía, si es que están observando también ahí un problema. Hay mucho agobio laboral, hay una serie de trabajo administrativo, burocrático, absolutamente inútil, que quita el foco de lo importante, que es atender a nuestros estudiantes. Estos mismos estudiantes, que algunos tienen serios problemas socioemocionales, que debiéramos poder hacer un trabajo más personalizado con ellos, no hay tiempo. Le voy a poner un ejemplo concreto. A veces uno va caminando por el patio del colegio, camino a trabajo administrativo que tiene que completar hoy día sí o sí, si no va a recibir sanciones, y un alumno se acerca y dice: profe, necesito hablar con usted. No puedo hablar contigo. Tengo que ir a atender esa tontería de trabajo burocrático y no queda tiempo para lo importante. Cuando a un profesor le toca evaluación docente, que toca cada 4 años y que es un sistema que hemos cuestionado mucho, no porque no queramos evaluarlo, sino porque creemos que es una mala forma de ponderar el trabajo docente, hay que ocupar enorme cantidad de tiempo que además se hace en las casas. Hay un estudio del IGEDUCAT de hace algunos años que señala que un docente trabaja en promedio 12 horas por sobre lo que está en su jornada de trabajo contratada, 12 horas a la semana. La mayoría de nuestro gremio son mujeres, además, muchas de ellas jefas de hogar, que tienen, a esta altura estamos hablando de la cuádruple jornada de trabajo en nuestras colegas mujeres. ¿Y eso está haciendo que se inhiba la postulación a las carreras de pedagogía? ¿Cómo están viendo ese fenómeno? Sí, este año 2023 repuntó de nuevo. Venía de una situación bastante crítica en los años anteriores, repuntó, pero igual sigue siendo preocupante. Y yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con que habiendo muchos estudiantes de enseñanza media con vocación pedagógica, cuando investiga un poquito más sobre las condiciones de trabajo, sobre lo que está pasando dentro de los colegios, sobre el tema del agobio laboral, efectivamente a lo mejor muchos desisten y finalmente no toman esa vocación. Porque la vocación existe. Hay mucha gente que le gustaría ser profesor y profesora. Mario, claro, y Mario, agrego un dato, Sí, dígame. Un dato nomás. La deserción al 5.º año de ejercicio docente es muy alta. Antes del 5.º año deserta un número importante de docentes que se titularon y derivan hacia otro trabajo porque realmente es muy desgastante lo que encuentran. Bueno, eso es muy preocupante, por supuesto, lo que usted nos está señalando, pero quiero preguntarle, Mario, para cerrar, ¿por qué hacer un paro? Tomando en cuenta que suspender las clases tiene tantos efectos negativos para los estudiantes, ¿no?
Usted lo dice bien, pues, o sea, en su pregunta está la base de que es lamentable tener que llegar a eso. No es algo que quisiéramos. Se lleva más de un año de conversaciones con el Ministerio de Educación. Los problemas los hemos planteado, los hemos advertido, hemos salido con temas de prensa o distintas manifestaciones sin paralización, tratando de poner en alerta, y se llega a esto, y ojalá, Mirna, ojalá no tengamos que llegar a un paro indefinido. Ojalá nos escuchen. Por eso es un paro de advertencia. Pero podría llegar a ser indefinido. Pero podría llegar a ser si no tenemos respuesta, y estos problemas que le estoy señalando, que usted concordará conmigo que son problemas urgentes y graves, no tienen solución, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya pues, Mario, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Mirna, por la entrevista. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas.